Como les contábamos antes, el gobierno autorizó la venta libre de la píldora del día después, esto es, sin requerir receta médica. Vamos a conversar al respecto con el exministro de Salud, Pedro García. Señor García, muy buenas noches. Daniel, buenas noches. ¿Cómo está usted y todos sus televidentes? Saludos. ¿Qué le parece la medida que ha tomado el ISP? No me parece una medida adecuada. Este fármaco, de alguna manera, habían otras fórmulas de prepararlo y ya se estaba usando de otras formas. Yo creo que es una buena cosa que pueda estar disponible. Ha habido un proceso de maduración en su uso. Este no es un anticonceptivo de uso habitual, está definido entre los anticonceptivos de emergencia. Y en esa característica es un anticonceptivo como cualquier otro y su venta libre me parece adecuado y creo que es muy útil en esta hora en que se están discutiendo temas relevantes como el tema de la despenalización del aborto. Si le parece adecuado, ¿por qué no se implementó esto durante su gestión como ministro de Salud? Porque había una polémica en estas materias y efectivamente todavía en estos 10 años prácticamente, un poco más incluso, que se inició esta discusión, ha habido mayor evidencia de que esto es un anticonceptivo que no tiene otras consecuencias. Nosotros lo promovimos, hubo resistencias y la idea es que en el fondo el fármaco estuviera disponible para las personas y eso estaba de hecho disponible, pero en situaciones como las que hoy día se discuten, esto de la violación, esta es una alternativa real que evita la fecundación, la concepción y por lo mismo evita que se pueda producir un aborto y como se está dando esta otra discusión yo creo que es una buena y aceptada medida. Usted dice es un anticonceptivo. ¿Hay riesgos asociados, por ejemplo, a el consumo de la píldora del día después cuando se haga de una forma, no solamente una vez, digamos, sino que de una forma más habitual? El riesgo como tal no tanto, pero sí va a producir una alteración menstrual importante en la persona que va a tener que recurrir ahí a un médico y por lo mismo no es un anticonceptivo de uso habitual, esto es para las emergencias. Los anticonceptivos habituales son las pastillas que se toman habitualmente, que las mujeres toman todos los días durante todo el mes. Pero no hay es una pastilla que tiene una dosis alta de levonorgestrel que puede producir una alteración menstrual no deseada y por lo mismo, y esa es una de sus funciones, es descamar el endometrio y permitir de que de alguna forma tampoco no haya facilidad para que el espermio acceda al óvulo y impide la fecundación. Pero no hay una necesidad de indicación médica, señor García. No hay una necesidad desde el punto de vista de la salud de una indicación médica para su uso seguro. Todos los fármacos, el ideal es que tengan una indicación médica, pero si hay una emergencia, como es este caso, efectivamente puede ser usado y después se puede consultar. Uno puede tomar un paracetamol, como pueden también las mujeres tomar anticonceptivos. Siempre el ideal es tener una indicación médica, siempre es conveniente. Los fármacos, hasta el que parece más inocuo, tiene efectos colaterales. ¿El uso de la píldora del día después, sí, puede servir para prevenir abortos en Chile? Efectivamente, por lo que acabo de decir, definitivamente sí, porque en el fondo evita la fecundación. No son tan eficientes como los anticonceptivos de uso diario, pero si se ocupa tempranamente, efectivamente es un fármaco que tiene bastante buenos resultados y va a dar buenos resultados y va a evitar que haya fecundación y por lo tanto no va a haber un embarazo y por lo tanto se va a evitar el aborto. ¿Cuál es su posición, señor García, ¿cuál es su posición sobre el proyecto de ley que se está discutiendo hoy en el Congreso que despenaliza el aborto en 3 causales? El proyecto de ley inicialmente enviado yo tenía, y lo dije en su mismo canal hace un tiempo atrás, muchas deficiencias, muchísimas. Se menciona solo a la mujer, no se menciona en ningún caso el rol del padre, del hombre, no se menciona la palabra madre, que es un binomio. Hay una serie de conceptos que estaban ahí debajo que efectivamente llamaban a confusión. Y los dos primeros causales, que son el riesgo de la madre y el tema de las malformaciones inviables con la vida,
En esas es evidente que nadie, y ahí hay una discusión que yo quiero insistir, yo no he sabido de ningún médico que haya puesto en riesgo a las madres en Chile en los últimos años, producto de evitar interrumpir un embarazo si es que médicamente lo amerita. Y en el tema de las malformaciones, estas son bastante pocas, que incluso podrían casi enumerarse, y si se hace así no debiera haber mayor problema. Por ejemplo, un anencefálico es una situación muy terrible para esa mujer y además tiene riesgos para la madre. En el caso de la violación, que es la causal más discutible, yo en lo personal estoy en contra del aborto, y por lo mismo que la alternativa de que una persona que ha sido agredida en un acto despreciable, horroroso, en el cual hay que perseguir ciertamente al que hizo ese delito, esa mujer tiene que sentirse respaldada para ir y rescatar esta pastilla que va a impedir que tenga un embarazo y por lo tanto tenga que siquiera pensar en un aborto. Ahora, también creo de que hay muchas otras fórmulas para acompañar a las mujeres, y en eso hay que darles más grados de libertad y no ir por la vía fácil del aborto. Yo en lo personal soy contrario al aborto. Señor García, usted decía algo acerca del rol del padre. ¿Podría explicar a qué se refiere, qué rol debería tener el padre en esta discusión? Porque los padres son importantes. Yo personalmente creo que los hombres tenemos responsabilidades en la sexualidad y en la fecundación de lo que potencialmente pueden ser nuestros hijos, y por lo mismo creo que es una injusticia endosarle toda la responsabilidad solo a las mujeres. Evidentemente que ellas tienen, por su naturaleza anatómica y fisiológica, tienen una responsabilidad que es mucho más evidente que la de los hombres, pero los hombres no podemos hacernos los lesos sobre nuestra responsabilidad en esta materia. Está bien, por lo mismo me gustaría que estuviera claro, y por lo mismo, por ejemplo, en el proyecto inicial de ley que se había mandado no se describía la denuncia, y ahí podría haber sido de que el violador, que algunas veces es alguien cercano a la familia o a la persona afectada, pudiera haber quedado impune, y esa cuestión no puede ser. Hoy día existen sistemas de seguimiento genético, se pueden buscar fórmulas que hagan que las personas que han sido agredidas de una forma tan brutal efectivamente tengan que seguir eventualmente sometidas a esos abusos. Y por lo mismo que yo estoy de acuerdo en esta acción que ha hecho el ISP y el gobierno. Escuché hace un rato a la ministra y me parece bien que se haya liberado la venta, porque por lo demás, si cualquiera se mete a internet, ya habían todo tipo de recetas que, producto de que no necesariamente pudieran estar bien aplicadas esas recetas, iban a tener riesgos para que la pastilla esta es una pastilla que está dedicada a esto y va a ser más eficiente para los efectos de evitar embarazos. Ahora, señor García, sabemos que hay muchos casos en los cuales las violaciones no son hechos puntuales, sino que son abusos sistemáticos que muchas veces se cometen dentro del hogar, en un entorno de vulnerabilidad de la víctima, que incluso en muchas ocasiones es menor de edad. En esos casos no siempre la píldora del día después va a estar disponible, porque no siempre la víctima va a poder recurrir a ella. Por lo tanto, no soluciona todos los casos la píldora. Sí, pero tampoco lo soluciona el aborto, tampoco soluciona que esa persona, lo que hay que hacer es que todos nos tenemos que comprometer en cuidar a nuestras hijas, a nuestras familias, a nuestras mujeres, en ser cuidadosos con ellas, respetuosos, hacerle todo el respeto que se merecen, y hay que estar atentos a esas materias. Y hay mucha gente que tiene sospecha y que no hace esas denuncias o no hace esos cuidados, y aquí hay un llamado a que uno anticipe el riesgo. Y si se concreta algún riesgo, va a estar esta alternativa, que me parece bien, porque no todo se resuelve solo con el aborto. Hay muchas otras cosas que hacer, y eso significa fomentar que las personas que se sienten afectadas u otras que eventualmente pudieran sospechar de alguna agresión puedan concurrir y abrir esos sistemas de acompañamiento que muchos de nosotros hemos estado demandando y exigiendo que estén en estos proyectos, para que las mujeres tengan más alternativas, no la alternativa que al final termina además dañando al más inocente de todos, que no tenía nada que ver en esta materia, que es el que está por nacer. Estamos refiriéndonos a la tercera causal. Como digo, las enfermedades, además, la naturaleza y la ciencia médica, gracias a Dios, ha cambiado y ha modificado muchas cosas.
Hoy día muchas mujeres que hace no muchos años podían fallecer en un embarazo, hoy día hay terapéuticas y hay tratamientos que permiten que esas mujeres puedan sobrevivir con sus embarazos. Y si es que hay algún riesgo, evidentemente que hay que privilegiar la vida de la madre, y ese es un dato que está en todos los tratados de bioética y está definido, y los médicos así procedemos normalmente cuando nos toca atender este tipo de pacientes. Pedro García, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Prime. Buenas noches. No, gracias a usted, Daniel, que le vaya muy bien, y siempre hay alternativas, ¿ah? Buenas noches.